Bueno, muchísimas gracias por unirse para DW Academy. Realmente es un placer dar la bienvenida a este espacio de conversación con el relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, REDESCA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Javier Palum Molantes. Esta charla se enmarca en el proceso de formación virtual que ustedes están cursando en Get Ready for the COP y es una iniciativa que busca dar herramientas para la cobertura local en temas ambientales y fortalecer las voces locales en escenarios de alcance global, como la cumbre, la conferencia de las partes. Vamos a iniciar la sesión con la presentación del relator y luego vamos a tener un espacio para preguntas. Pero si alguien quiere dejar su pregunta en el chat, lo puede hacer a medida que avanza la charla del señor relator y luego iremos retomando las preguntas en la sesión al final. El 3 de abril de 2014, la CIDH inició un proceso para establecer una relatoría especial sobre derechos económicos, sociales y culturales, conocida hoy por sus siglas REDESCA. Este proceso terminó en 2017 con la designación de la que fuera su primera titular, la abogada feminista Soledad García Muñoz, quien estuvo a cargo hasta el 2023, momento en el que llega nuestro invitado especial de hoy, el doctor Javier Palum Molantes, quien es abogado con título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay, y con un doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina. También tiene una maestría en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia y ha realizado estudios en instituciones y universidades de Chile, Italia, Perú, Suecia y Finlandia. Con más de 20 años de experiencia profesional en el campo de los derechos humanos y de manera muy especial en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto en el ámbito académico como de la sociedad civil, el gobierno y las organizaciones internacionales, donde ha trabajado como experto, investigador, director y coordinador de proyectos. Tiene gran experiencia en la gestión pública en el área de políticas públicas para el desarrollo social, derechos de la infancia y de las mujeres, y asumió el cargo como relator especial en el año 2023. Estimado Javier, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por la oportunidad de tener esta conversación, este, y especialmente, bueno, la invitación a la DW por este espacio de difusión, de información y también de formación vinculada a los temas de, de DESCA y específicamente vinculado a la agenda ambiental y climática, para ser más específicos. A mí me pidieron que hiciera una exposición bastante genérica, con el objetivo de presentar, explicar qué es la Redesca, qué hace esta relatoría especial dentro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, específicamente en el contexto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, profundizar un poco en algunas de las funciones, competencias, eh, la importancia de la circulación de información en relación a nuestro mandato y el vínculo con organizaciones de la sociedad civil, periodistas, personas y profesionales que tienen un interés en los temas de nuestra agenda y también poco mirar, rumbo a la COP30. Yo voy a tratar de ser lo más genérico posible y en el caso de que tengan alguna consulta, pregunta, no hay ninguna dificultad en que podamos, profundizar en alguno de estos aspectos, pero como son muchos temas los que voy a tratar de abordar y va a ser una exposición más bien del tipo panorámico, eh, mm, el nivel de profundización de la misma va a ser limitado y mi idea es que podamos tener la profundización en el contexto de preguntas específicas que ustedes puedan tener.
Primero, que es un poco ubicar a la Relatoría Especial dentro de lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una característica muy especial dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, es que es un órgano principal y autónomo de la OEA, que tiene mandato de promoción, de protección de derechos humanos en todas las Américas. Esto lo hace bastante distinto a cualquier otro órgano interamericano. ¿Qué significa que es principal y autónomo? Principal porque está en la Carta de la OEA. Entonces nosotros desde la Comisión tenemos mandato para todo el hemisferio, todos los países que son miembros de la OEA. Y eso es bastante distinto a lo que es, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son dos cosas muy distintas. Una la van a encontrar o la deberían encontrar como CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la otra es la Corte IDH. Yo voy a hablar de la CIDH ahora, ¿no? Que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les decía, es órgano principal, eso significa que está previsto en la Carta de la OEA. Eso es diferente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada por la Convención Americana de Derechos Humanos, y no todos los países que forman parte de la OEA han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. De hecho, de los países del norte, solo México ha ratificado la Convención Americana, y de los países del Caribe, un par de los 14 han ratificado la Convención Americana. Y por lo tanto, este, están dentro del radio de acción, llamémosle, de las competencias materiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero además, para estar dentro de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, ah, hay que haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que se necesitan dos cosas: haber ratificado la Convención Americana y haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene ese tipo digamos, de características en su actuar, dado que es un órgano principal, está previsto en la Carta de la OEA, y por lo tanto todos los países que integran la OEA están sujetas al mandato de promoción y protección de los derechos humanos. Obviamente no va a ser las mismas herramientas que va a tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar la situación de un país que, además de ser miembro de la OEA, ha ratificado la Convención Americana y aceptado la competencia contenciosa de la Corte, que un país que no lo ha hecho. ¿Ok? Pero la Comisión Interamericana tiene mandato para países que no han ratificado la Convención Americana, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá y muchos de los países del Caribe. Bien, ¿cuáles son las principales herramientas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La principal, con mayor impacto, más conocida, o de alguna manera que más diferencial en relación a otros sistemas de protección de derechos humanos internacionales, es el sistema de peticiones y casos, ¿no? Sistema de peticiones y casos que va a tener una primera etapa inevitable frente a un peticionario, peticionaria, que plantea la violación de derechos previstos en la Convención Americana. eh, una primera etapa que se refiere específicamente al trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y una segunda etapa que va a ser ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a tratar de ser muy sintético con esto. Lo importante para saber aquí es que, salvo en la hipótesis de que un Estado demanda a otro Estado por violaciones de la Convención Americana, que en ese caso lo que vamos a tener es que ese
litigio se va a dirimir directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre que hayan eh, peticionarios, personas víctimas que plantean una situación de violación de la Convención Americana, va a haber una primera etapa que es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto implica que no hay ningún caso que dé lugar a un trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dé lugar a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que antes no haya pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el tercer tema es, en los casos en los cuales estamos frente a un país que no ha ratificado la Convención Americana, el único trámite de peticiones y casos es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sus recomendaciones es el final del camino. No se puede presentar ese caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto no va a haber nunca una sentencia con una orden de carácter jurisdiccional, sino que se va a agotar en el ámbito de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen como resultado recomendaciones para los estados. No sé si he sido suficientemente claro. Tiene un cierto grado de complejidad el diseño del sistema, pero funciona básicamente como les acabo de mencionar. La otra herramienta que tiene la comisión van a ser las medidas cautelares ante casos graves y urgentes. Las medidas cautelares suelen ser utilizadas en situaciones donde hay riesgo de vida, integridad física. eh, las personas periodistas suelen ser usualmente, eh, lamentablemente, usuarias de esta herramienta del sistema y existen múltiples antecedentes de medidas cautelares otorgadas teniendo como personas beneficiarias personas periodistas. Tercera herramienta fundamental para mencionar dentro de las eh, actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son las actuaciones de monitoreo, visitas, audiencias, informes temáticos, informes de país, comunicados de prensa. Esta es una tarea especialmente relevante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene mucho impacto en los países. La realización de una visita in loco o una visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o sus relatorías tiene un impacto importante en la agenda de los países que reciben este tipo de visitas. Los informes temáticos de país son clave a la hora de documentar situaciones críticas de violación de derechos humanos y también para el desarrollo de estándares interamericanos de derechos humanos. Y como ustedes saben, los comunicados de prensa son una de las herramientas fundamentales desde el punto de vista de la reacción oportuna, temprana, frente a situaciones que son abordadas desde la perspectiva del monitoreo y que dan lugar a un pronunciamiento relativamente rápido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de este contexto, donde vemos peticiones y casos, medidas cautelares frente a temas urgentes, monitoreo a través de visitas, audiencias, informes temáticos, informes país, comunicados de prensa, las relatorías especiales, sea la de libertad de expresión o sea la de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que hacemos es usar todas estas herramientas, actuar en el sistema de peticiones y casos, actuar en el sistema de medidas cautelares, o realizar actividades de monitoreo, visitas, pero en relación a los derechos que están a cargo de nuestro mandato, desarrollando de alguna forma una mirada especializada y un apoyo especializado al trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los temas que están a cargo de las relatorías especiales. Un poquito más sobre la comisión. Eh,
Una cosa importante es, la comisión está integrada por 7 personas comisionadas. La elección de las personas comisionadas responde a la Asamblea General de la OEA, son por periodos de 4 años, son electas las personas comisionadas, tienen la posibilidad de una reelección, normativamente actúan a título personal, no representan a sus países, tiene que ser un país de la OEA quien proponga a la persona comisionada y obviamente tienen que ser los países de la OEA quienes lo eligen a las personas comisionadas en la Asamblea General. Y les dije al principio que la Corte Interamericana estaba en Costa Rica. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede operativa en Washington, D.C., donde está la sede de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Eh, la CIDH, lo más importante, la CIDH y las relatorías, la Redesca, es la puerta interamericana para denunciar violaciones y para fijar estándares que guíen las políticas públicas en derechos humanos. Eso es como el mensaje central vinculado al rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Redesca. Como le decía, la Redesca va a desarrollar estándares interamericanos, va a apoyar el sistema de casos, va a hacer monitoreo de situaciones, va a dar asistencia técnica a los estados, va a visibilizar temas DESCA a través de comunicados, de informes, articulando con otros órganos de la OEA o con otros órganos del sistema universal, como puede ser relatorías del sistema de Naciones Unidas. Y una característica que tiene la Redesca como relatoría especial en, en relación al- al sistema universal son varias, ¿no? Van a escuchar muchas veces hablar de relatorías especiales, pero son las relatorías especiales del sistema interamericano y las relatorías especiales del sistema universal son muy diferentes, o por lo menos son suficientemente, bastante diferentes en varios aspectos. Uno de esos aspectos que a mí me parece que es especialmente relevante es el que tiene relación con el mandato. Las relatorías especiales de Naciones Unidas suelen ser como muy específicas, ¿no? Hay una relatoría sobre cambio climático, hay una relatoría sobre derecho al ambiente sano, hay una relatoría sobre agua, hay una sobre alimentación, hay una sobre educación, hay una sobre desarrollo, hay una sobre deuda pública. Hay hay muchas que son muy específicas. Hay alrededor de 15 mecanismos, procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para abordar los temas vinculados a los DESCA. Y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenemos solo una relatoría que se encarga de todas esas áreas temáticas. Eso obliga a una cierta ponderación y priorización. Por eso la Redesca, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, tiene un plan de trabajo donde se priorizan 4 cosas: emergencia climática y protección del medio ambiente, empresas y derechos humanos, políticas económicas y políticas fiscales frente a la pobreza y la desigualdad, democracia y garantía de los DESCA, con enfoques transversales en género, pueblos indígenas, niñez, personas mayores y diversidad subregional, puesto que nuestro mandato, como les decía, abarca todo el hemisferio, todo el continente americano. Los derechos son abordados en torno a estos 4, llamémosle, desafíos que enfrenta nuestra región, ¿no? Los desafíos vinculados a la emergencia climática y la protección del medio ambiente, los desafíos vinculados a la actuación de determinadas actividades empresariales y su impacto en derechos humanos, los desafíos vinculados a las políticas económicas y políticas fiscales, los desafíos vinculados a la garantía de los DESCA y la democracia. La Redesca traduce los estándares interamericanos de derechos humanos que están contenidos en la Convención Americana,
siendo nuestro artículo clave el artículo 26, y en el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para abordar, que es un tratado, un protocolo es un tratado, para abordar los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, la RESCA traduce esos estándares en recomendaciones aplicables y medibles para las políticas públicas y también proporciona una mirada especializada tanto a las actuaciones de la Comisión en el sistema de peticiones y casos. Desde la REDESCA hacemos informes de fondo de casos vinculados a estas temáticas, y también aportamos la mirada especializada en lo que es el sistema de medidas cautelares, etcétera. Otro tema, otra pregunta que me pidieron que aborde en mi exposición tiene relación con cómo pueden ser los medios locales eh, útiles desde la perspectiva de compartir información. Yo creo que ahí hay varios temas importantes. El primer tema para nosotros como relatoría va a estar vinculado con tener contacto con medios que puedan de alguna manera difundir el mandato. Sobre todo, eso creo que nos aplica mucho más a la Redesca, que es una oficina que es relativamente nueva, no tiene 10 años. Entonces, todavía no es como la Relatoría de Libertad de Expresión, que tiene muchos más años, la primera Relatoría Especial del Sistema Interamericano. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es fundamental el tema del contacto editorial, el tema de entrevistas, el tema de cobertura. En ese sentido, sea para notas, para coordinación de entrevistas, para seguimiento de nuestros comunicados de prensa, para seguimiento de nuestras sesiones públicas, audiencias públicas, consultas públicas, siempre tratamos de tener la mayor llegada posible a lo que puede llegar a ser la agenda de los medios de comunicación. Solemos tener dentro de la disponibilidad temporal que tenemos, solemos estar muy abiertos para proporcionar información sobre las distintas actividades, casos, situaciones, y tratamos de que se difunda el mandato y las actividades que desarrollamos desde la Redesca. El otro tema que creo que es muy importante es el impacto que pueden tener l- las acciones de monitoreo, las audiencias, las consultas públicas. Eh, Hay un calendario de audiencias periódicas que se desarrollan en el marco del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunas de esas audiencias son lideradas por las relatorías especiales, y en el marco de esas audiencias la sociedad civil presenta información, eh, se generan eh, presentaciones por parte de las personas vinculadas a la academia, movimientos sociales, distintos tipos de colectivos, y después las consultas públicas. En general, nosotros, cuando desarrollamos un informe temático, como por ejemplo el informe temático que estamos desarrollando ahora sobre la situación de las personas recicladoras, eh, la reducción del metano y la responsabilidad extendida de las empresas. Cuando desarrollamos este informe, realizamos consultas públicas donde tratamos de que haya mucho involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, en muchos casos el colectivos específicos como pueden ser las personas recicladoras, y en el marco de esas consultas también se genera una actividad de difusión de información que puede llegar a ser muy, muy útil. La última consulta fue hace viernes pasado, no el anterior, fue sobre políticas públicas para combatir la desigualdad y la pobreza. Estuvo el secretario general de la OEA,
altas autoridades de varios de los países de la región, incluidos países del Caribe, planteando la intersección entre pobreza y cambio climático, para poner algunos ejemplos en los cuales nosotros encontramos ac- actividades que son de carácter público y respecto a las cuales suele ser positivo una cierta circulación de información. Eh, hay un tema acá que es básico. Todo lo que he dicho son cuestiones de carácter público. Es distinto cuando ustedes están trabajando, digamos, en una cobertura que identifique posibles violaciones de derechos humanos o víctimas. En ese caso, cuando se trata de algo que está vinculado al sistema de y peticiones y casos, bueno, creo que es importante siempre que ustedes tengan una, un conocimiento de que existe una vía directa de atención a las personas usuarias del sistema de peticiones. eh, el sistema de peticiones y casos no está pensado desde una perspectiva de publicidad, no es un canal periodístico. Los medios obviamente pueden facilitar información verificada a quienes decidan denunciar, etcétera. Es importante difundir la existencia del sistema de peticiones y casos, pero bueno, en relación al sistema de peticiones y casos, salvo algunas, algunos momentos específicos de publicidad, por ejemplo, las audiencias cuando son públicas, las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, salvo esas situaciones, el resto se trata de un sistema que funciona de una forma que está centrada en la mirada de la víctima y en muchos casos se trata de víctimas que pueden estar en una situación de riesgo. Por eso no he hecho eh, no hago una referencia muy específica a esta, sino que creo que lo fundamental es mencionar de que existe una ruta formal cuando hay víctimas y cuando estamos hablando de situaciones vinculadas al sistema de peticiones y casos. Eh, yo creo que hay algunas, algunos temas del alcance temático de la relatoría que suelen estar en mayor medida dentro del interés de las coberturas por parte de personas periodistas de la región. La temática emergencia climática, crisis climática, eh, ha sido una temática que ha generado tradicionalmente mucho interés. Nuestros informes sobre las inundaciones ocurridas en Río Grande do Sul el año pasado, que publicamos este año en mayo, tuvieron un gran impacto desde esa perspectiva. También ha ocurrido lo mismo con el informe sobre los incendios forestales en Bolivia, que publicamos también este año, sobre los incendios el año pasado, que también generaron una, una cobertura bastante importante. Todos los temas de crisis climática, por temas de adaptación, pérdidas y daños en clave de derechos humanos, el tema de impactos en agua, salud, vivienda, este tema de las olas de calor, bueno, los temas vinculados al Caribe, el aumento del nivel del mar, son temas que suelen estar como muy, 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 como muy presentes de las cuestiones que hacemos desde la relatoría que suelen generar mayor interés. Creo que la segunda temática, la temática de empresas y derechos humanos, es un tema que en algunos casos suele ser un poco más difícil de abordar, porque en muchos casos es difícil traducirlo como en una historia. Esa es mi percepción, yo no soy periodista, pero me da ni tengo conocimientos, pero muy desde afuera me parece que es más difícil transformarlo en una historia, sin perjuicio de que se puede hacer.
pero la temática empresas y derechos humanos en muchos casos tiene relación con algunas cuestiones normativas, por ejemplo, la legislación que tiene cada país vinculado a debida diligencia o que implican una investigación como muy profunda y con múltiples fuentes, como poder realizar afirmaciones sobre las cadenas de suministro o que están vinculadas a algunas actuaciones que están vinculadas con lo ilegal, como por ejemplo la situación de la minería ilegal, especialmente la minería ilegal de oro en nuestra región, que está generando estragos desde múltiples puntos de vista. Y también en otros casos, lo que encontramos es algunas temáticas que, que implican de alguna forma esta interfaz entre lo que es el activismo de derechos humanos, el activismo y el desarrollo de conocimiento que se, se desenvuelve en el ámbito de universidades o de la comunidad científica, tiene como una complejidad especial. Probablemente uno de los temas que ha sido más difícil para nosotros generar un mayor, este, digamos, un mayor involucramiento y una mayor difusión de nuestro trabajo y que nos interesa muchísimo, está vinculado con el tema de políticas fiscales y políticas económicas, donde ahí están los temas de progresividad, el impacto de las políticas de austeridad en los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, el tema de corrupción, el tema de no regresividad, el tema de las economías informales, entre otros temas que estamos desarrollando fuertemente y que nos generan como una especie de especial preocupación en términos de poder mejorar nuestra forma de comunicar. Y dentro de la cuarta prioridad, que es democracia y DESCA, el tema que ha generado como mayor tracción siempre ha sido el tema de las personas defensoras ambientales, el tema acceso a información, participación, justicia, sobre todo por la sinergia que ha generado el acuerdo de Escazú, el gran atractivo que ha generado el acuerdo de Escazú en la región y que ha de alguna manera dinamizado estas agendas de democracia. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en democracia y garantía de otros derechos, que están más vinculados a la lucha del movimiento sindical tradicional de nuestros países, por ejemplo, derechos laborales, derechos sociales, no vemos ese dinamismo que sí se encuentra claramente en el tema de las personas defensoras del ambiente y eso no es porque no corran riesgos las personas sindicalistas en nuestros países, sino porque de alguna manera una cosa se genera una mayor visibilidad por diversas razones y otras situaciones de personas defensoras de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no tiene esa posición tan, llamémosle, especial o específica. Creo que hay algunos enfoques que solemos priorizar, que vale la pena destacar. El primero es los temas regionales, ¿no? Con patrón hemisférico o subregional. eh, Abordar eh, temas que requieren cierta bajada al territorio, ¿no? Nosotros tratamos de no trabajar tanto en el mundo de los estándares climáticos y trabajar más de la perspectiva de las políticas locales, por eso nuestros esfuerzos están vinculados a las inundaciones, como nuestro informe de inundaciones o nuestro informe de incendios, tratando de aterrizar esos estándares internacionales en situaciones más locales, más específicas, más situadas en países concretos, en contextos concretos. Eso nos parece algo
muy positivo. Existen otras relatorías, sobre todo las de Naciones Unidas, que abordan esta cuestión más general, desde el punto de vista más del deber ser, y creo que que tenemos un rol muy interesante para cumplir de esta perspectiva de la bajada al territorio. Eh, Tratamos de abordar temas nuevos de impacto local cuando construyen un precedente, ¿no? Por ejemplo, temas de impactos climáticos en niñez o impactos climáticos en personas mayores o en pueblos indígenas, el tema salud mental, el tema contaminación atmosférica, que es un tema que genera como un interés específico por el propio carácter transnacional que tiene la contaminación atmosférica. Eh, Tenemos un trabajo específico en relación al desarrollo de marco jurídico. Creo que es fundamental mencionar, para quienes no lo tengan mapeado, los cambios de- vinculados a lo jurídico que ha provocado la opinión consultiva 3225 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al reconocimiento de un derecho humano a un clima sano, como una dimensión del derecho a un ambiente sano, pero además como un derecho de carácter independiente del derecho a un ambiente sano. Esa opinión consultiva es de este año. También es importante mencionar en relación a esta opinión consultiva la, eh, el desarrollo de estándares estatales específicos de prevención, regulación, reparación frente a eventos climáticos extremos, la forma en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza a hablar de la naturaleza como sujeto de protección de derechos. En definitiva, desde la Redesca hemos acompañado todo este proceso de desarrollo de estándares, bueno, presentando nuestro escrito junto con la comisión de escrito de observaciones escritas y presentando nuestras observaciones orales en audiencia en Barbados, acompañando todas las audiencias en Barbados, en Manaos, en Brasilia, estando presente en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todo ese proceso. Es una tarea que esperamos se termine de coronar con casos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que den lugar a que estos estándares se apliquen a situaciones específicas, en donde haya víctimas específicas y en donde se responsabilice a los estados o al estado que corresponda por violación de estos derechos que han tenido un reconocimiento y un desarrollo. Estoy hablando específicamente del derecho al clima sano en jurisprudencia de carácter eh, consultiva hasta ahora. Esta opinión es consultiva, no es una sentencia, sino que es una opinión consultiva, pero lo usual en el sistema interamericano de derechos humanos es que cuando se generan desarrollos en el contexto de las competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego esos desarrollos normativos son usados por la Comisión, las personas peticionarias en el sistema contencioso de peticiones y casos, y eso da lugar a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dan lugar a la responsabilización de estados por violación de la Convención Americana sobre la base de esos estándares normativos inicialmente desarrollados por la Comisión en el marco de su tarea o también por la propia Corte en el marco de su competencia consultiva. Otra pregunta que me solicitaron abordar en mi exposición tiene relación con
el vínculo entre la Redesca y la Relatoría de Libertad de Expresión. La REL y la Redesca son eh, órganos de carácter autónomo y complementario, ¿no? Tanto la REL como la Redesca dependemos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la misma manera que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La persona que está a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y las personas que estamos a cargo de las relatorías especiales somos las únicas personas de de todo este segmento del sistema que somos electos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya les dije que la comisión es electa por la Asamblea General, ¿no? La Asamblea General elige la comisión y la comisión elige estos tres cargos: relator o relatora de libertad de expresión, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el resto son los funcionarios, funcionarias de la Secretaría Ejecutiva o de las relatorías, o consultores, consultoras de la Secretaría Ejecutiva o de las relatorías, y cada una de estas unidades funciona en carácter autónoma y complementaria. Eh, los puntos de complementarios más importantes están dados cuando confluye el tema ambiente con libertad de expresión, ya sea acceso a la información ambiental, protección de personas periodistas cuando están desarrollando investigaciones vinculadas a temas ambientales o climático. Después, otro tema importante es el tema juventud, infancia, adolescencia, que defienden el clima, sobre todo en ámbitos digitales. De hecho, el último comunicado conjunto nuestro, tenemos varios comunicados conjuntos, pero en septiembre, el mes pasado, tuvimos un comunicado conjunto Redesca-Rele condenando la violencia en línea contra niños, niñas y adolescentes y jóvenes que defienden el ambiente y el clima. Pero bueno, como les decía, hay antecedentes conjuntos. La idea principal es que, desde el punto de vista, esto es un poquito más conceptual y menos vinculado a la dinámica de trabajo. El derecho al ambiente sano tiene una dimensión sustancial y una dimensión procedimental, ¿no? Y desde el punto de vista procedimental, ahí entran los derechos de acceso, ¿no? Acceso a la información, este, mm, producción de información, justicia ambiental, etcétera, personas defensoras, etcétera. La agenda de Escazú, diríamos. Y sin libertad de expresión, sin datos abiertos, no hay justicia ambiental posible. O sea, no se puede pensar en la garantía de los aspectos sustanciales del derecho al ambiente sano si no tenemos un respeto, una garantía de los aspectos procedimentales asociados al derecho al ambiente sano. Por eso es que, reitero, la idea general es que sin libertad de expresión, sin datos abiertos, sin producción de información y circulación de esa información, no hay una justicia ambiental o climática posible. Bien, también me pidieron que mm, informara un poco de cómo acceder a información sobre el trabajo de las relatorías y de la comisión. Bueno, prácticamente, prácticamente no, todo el trabajo público que se realiza se difunde en las redes sociales, ¿no? Eso es lo primero. Los comunicados se publican en la página institucional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se difunden en las redes sociales. Las audiencias, como les dije, que son una herramienta muy importante, se publica la convocatoria a audiencias y luego las audiencias son transmitidas en directo y se puede acceder a esas transmisiones en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y también en las redes sociales. Eh, Tanto la Redesca como la RELE como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen sus propias redes sociales y canales de difusión. En el caso de que sean temas específicos de las relatorías, es fundamental hacer un seguimiento específico de los canales que tiene cada una de las relatorías. No hay ninguna garantía de que la información que encuentre en un lugar la encuentre en el otro cuando es específica. La única excepción serían las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esas sí las van a encontrar siempre en los canales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de los canales de las relatorías, cuando están vinculadas obviamente a sus temáticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una oficina de prensa para consultas, para entrevistas. Las relatorías también tenemos no una oficina con las características que eso implica, pero sí tenemos un área específica para abordar las temáticas vinculadas a comunicación en términos más generales. La página de la Redesca ofrece el acceso directo a nuestros comunicados y a los materiales, a los informes, la agenda pública y los periodos de sesiones, como yo les decía, para coberturas anticipadas o para lo que consideren del caso, son de carácter público, y estamos siempre a disposición en el caso de que haya consultas en ese sentido. Eh, Otra cosa una de las últimas cosas que me han sugerido a los efectos de esta conversación tiene relación con la COP30, y algunos aspectos que a mí me parecen especialmente relevantes. Tengo que contarles una cierta dificultad que hemos tenido en la planificación de acciones en la COP30 por parte de la Redesca, y esa dificultad está dada por la coincidencia absoluta de las 2 semanas de la COP con periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha provocado algunos cambios en nuestra planificación, algunos no, todos los cambios absolutos en nuestra planificación. Teníamos previsto actividades paralelas en el marco de la COP que han tenido que ser canceladas, que seguramente reprogramaremos como actividades que vamos a desarrollar fuera del ámbito de la COP, puesto que bueno, vamos a tener audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el próximo periodo de sesiones, y las 2 semanas de periodo de sesiones coinciden exactamente con las 2 semanas de la COP, y vamos a tener audiencias muy relevantes para nuestro mandato y también vinculadas a temas ambientales. El próximo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se celebrará además en la ciudad de Miami. Ni siquiera se celebra aquí en Washington, y eso nos va a implicar una actuación específica en el marco de esas audiencias a las relatorías, dado que somos las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunos aspectos que creo que son relevantes, sobre todo teniendo en cuenta la labor de monitoreo que realizamos de la COP30, tiene relación con las metas. Eh, Tenemos una cierta preocupación por eh, digamos, el escaso número de países. Nos gustaría que fueran muchos más y más generalizado el número de países que asume compromisos en el marco de la COP. Creo que es importante en este sentido hacer una referencia a este marco general de las COP, que creo que voy a dejar ese comentario para el final. Eh, Otro tema que nos preocupa especialmente es la operación efectiva, avances sustanciales en la gobernanza, desembolsos
incorporación fuerte del enfoque de derechos humanos en lo que es finanzas, pérdidas y daños. Eso es un tema que le hemos hecho un seguimiento muy importante en la COP anterior, y nos interesa muchísimo avanzar con eso. Nos va a interesar también mucho desde el punto de vista de los resultados de la COP, lo que se puede avanzar en relación a los mercados de carbono. eh, Sobre todo el tema de salvaguardas y mecanismos de quejas con enfoque de derechos humanos. Nosotros tenemos una especial preocupación en relación a esta temática, desde un enfoque de integridad y de no daño a los territorios. Eh, Tenemos también un interés específico en el tema combustibles fósiles y metano, eh, riesgo de retrocesos, eh, temas de coherencia. Como les decía yo, estamos elaborando un informe sobre reducción de metano, situación de los derechos humanos de las personas recicladoras y responsabilidad extendida de las empresas. Por eso tenemos un interés específico en el tema metano. Y desde el punto de vista más general, y como ya para ir cerrando mi exposición, yo creo que lo fundamental para, para compartir con ustedes en relación a las COP es cierta situación que la podemos llamar como crítica o desafiante, no sé qué adjetivo se podría tomar, que es esta situación de la propia arquitectura del derecho internacional ambiental y sus COPs, incluida la COP del Acuerdo de París, que es de la que estamos hablando hoy día, pero que no sería solo esa COP, también la COP de biodiversidad, la COP de Escazú, etcétera, que son sistemas de derecho internacional que están pensados más desde la lógica de metas y compromisos, ¿no? Que desde la lógica de obligaciones de los estados, ¿no? Y esa situación de las COP como momento de encuentro, la COP es una conferencia de estados partes de un tratado, ¿no? Esas COP como momento de encuentro de los estados, en donde van con metas autoimpuestas o impuestas de una forma, llamémosle soft, y que negocian compromisos. Es una eh, metodología que en estas últimas décadas está demostrando no ser lo suficientemente vigorosa. Y es esa falta de vigor o de éxito suficiente de estas dinámicas de derecho internacional ambiental lo que está provocando un movimiento muy fuerte de las comunidades, de los pueblos indígenas, del activismo ambiental, del activismo climático, del activismo de derechos humanos, en usar al sistema internacional de los derechos humanos para abordar esta situación de la emergencia climática. Y esto está provocando este fenómeno que yo he mencionado varias veces como una cierta ambientalización de la agenda de derechos humanos, teniendo en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos, no, a diferencia del derecho internacional ambiental, no es un derecho de metas, compromisos y COPs, sino que es un derecho de obligaciones, sentencias y cortes, ¿no? En el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho interamericano, tenemos una corte que sentencia y condena a estados, no una COP donde los estados se reúnen a negociar y acordar metas. ¿Me explico? De lo que estamos hablando de alguna manera es frente a cierta
falta de vigor suficiente del aparato que los estados han diseñado para abordar estos grandes desafíos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad y la contaminación, frente a estas dificultades que enfrentan las comunidades para lograr encontrar en esos espacios de las COPs una, una respuesta adecuada a su afán, a sus exigencias de cambios en las realidades. Lo que estamos viendo es que esas comunidades, esas organizaciones se están golpeando desde hace ya por lo menos más de una década, las puertas del derecho internacional de los derechos humanos, y esto está generando un movimiento eh, que tiene sus complejidades, varias. La primera es que cuando los estados pensaron una, una forma de abordar estas temáticas desde el punto de vista internacional, no fue casualidad que hayan optado por estas estrategias de metas, compromisos y COPs y no obligaciones, cortes y procesos de responsabilización. Este, de lo que estamos hablando, por lo tanto, es de un avance de en los derechos humanos y un avance de la institucionalidad internacional de protección de los derechos humanos sobre una área que inicialmente los estados no pensaron que sea abordada de- desde esta perspectiva de las obligaciones y las cortes. Y esto está generando genera una tensión muy interesante para visibilizar a la hora de pensar los ámbitos de las COP y la intersección entre los ámbitos de las COP y de derechos humanos. Y por otro lado, como el otro lado de la moneda, estamos eh, pensando en la actuación de órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y estamos pensando en la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para abordar temas para los cuales inicialmente no fueron creados estos sistemas, ¿no? Sistemas que han sido, que de alguna manera se ven en una situación de especial exigencia frente a la necesidad de abordar estas nuevas agendas y abordar estas nuevas demandas que implican de alguna forma utilizar las herramientas del derecho internacional de los derechos humanos para estos problemas que inicialmente habían sido pensados para que sean resueltos a través de esas herramientas del derecho internacional ambiental, COPs, metas, compromisos, etcétera. En el marco de esa tensión es que se está desarrollando la próxima COPs, ¿no? No es casualidad que estamos hablando de una COP que está siendo precedida por pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, opinión consultiva, Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva, Tribunal del Mar, opinión consultiva, y está en estos momentos una opinión consultiva en trámite en el sistema africano. Entonces estamos hablando de una situación de especial, llamémosle, si queremos ser optimistas, punto de encuentro entre los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos y los grandes desafíos ambientales, este, en el cual de alguna manera sería imposible no identificar la existencia de tensiones. Esa como principal tensión relevante desde mi perspectiva. La segunda tiene que ver con la cooptación de la agenda multilateral por parte de de algunas voces del norte global, ¿no? Voces del norte global que si no están sentadas en la mesa y asumen compromisos, toda la discusión se transforma en algo bastante insípido, teniendo en cuenta quiénes son no solo los responsables de las emisiones de hoy, de carbono, de gases de efectos invernaderos en términos generales, sino históricas, ¿no? Y la situación en la que quedan de alguna manera los países del sur global, especialmente de América Latina y el Caribe en este contexto.
Yo no me quiero extender mucho más y creo que si tenemos algún momento, no sé, Belén, tú me dirás, quedo abierto para preguntas que puedan formular y tener un intercambio más específico sobre toda esta serie de generalidades sobre las cuales me he podido referir, tratando de seguir al máximo las preguntas proporcionadas. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por la intervención, por responder también como todas las preguntas que previamente habíamos eh, enviado con la intención de que pudieras un poco como guiar esta conversación y ayudar también a las personas que nos acompañan a pensar en esas historias que pueden proponer desde sus territorios alrededor de esta conversación que obliga de alguna manera cada vez que llega este momento de la COP del clima y que sin duda pues están muy interesantes también estas reflexiones que haces ahora al final alrededor de el carácter que debería tener la arquitectura misma de este escenario de encuentro de los estados parte. Hay una pregunta alrededor de la situación de Venezuela y la grave situación ambiental del país y las violaciones a los derechos humanos de las personas vinculadas como con la defensa de los derechos ambientales en Venezuela. Y por otro lado, ¿cómo puede la Redesca garantizar que las obligaciones estatales de mitigación y adaptación incorporen una perspectiva de género de manera efectiva? Y si puedes recomendar mecanismos de monitoreo para fiscalizar que especialmente las mujeres rurales e indígenas, que suelen ser las más afectadas, participen de manera significativa en la toma de decisiones climáticas y accedan equitativamente a fondos de adaptación. Si quieres, podemos empezar con esas dos. Hay otra pregunta en el chat, pero si quieres esas dos y luego damos paso a las otras. Bueno, vamos a comenzar con la primera. En relación a Venezuela, igual que en relación a todos los países del bloque, nosotros vamos a encontrar que nuestra actuación de monitoreo más específica se tiene como producto principal el informe anual. Informe anual que fue publicado en mayo, el último, y allí tú podrás encontrar cuál es la situación actual de la Redesca con Venezuela. Aunque no, que no entiendo muy bien qué significa la situación actual de la Redesca. La situación actual de la Redesca que hace monitoreo y actúa en relación a Venezuela como actúa en relación a muchos, todos los países que están dentro de nuestro mandato. Obviamente que respecto de algunos países no tenemos algunas herramientas, como por ejemplo la herramienta de poder hacer una visita de trabajo. Las visitas de trabajo requieren eh, que el Estado invite a la relatoría a hacer una visita de trabajo. Eso nos posibilita hacer informes específicos sobre situaciones que son objeto de esa visita de trabajo. Hace una semana, creo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha solicitado a Venezuela poder hacer una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este, existe, existe siempre ese interés de poder desarrollar este tipo de actividades, pero vuelvo a decir, y no es específicamente por Venezuela. Todas las visitas de trabajo requieren la anuencia o la invitación del Estado para poder desarrollar esa actividad. Nuestra situación con Venezuela es que nosotros estamos actuando respecto a Venezuela como respecto de cualquier otro país este, que está en nuestro mandato, priorizando las temáticas específicas de nuestra agenda y como acabo de mencionar, el producto fundamental para verificar nuestras prioridades en relación a cada uno de los países es el capítulo correspondiente a ese país en el informe anual, donde existen preocupaciones vinculadas a lo ambiental, pero también muchas otras preocupaciones que tenemos en relación a Venezuela, vinculados a salud, vinculados a libertad académica, puesto que nuestra agenda no es
solo ambiental. La A final es ambiental, pero tenemos toda la agenda de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bien, eso en relación específica a la temática de la pregunta de Venezuela. Hay otra pregunta que está vinculado a cómo puede la Redesca garantizar que las obligaciones estatales de mitigación y adaptación incorporen la perspectiva de género en forma efectiva y qué mecanismos de monitoreos se recomiendan para fiscalizar que las mujeres... Es una pregunta que quizá no sea parece que no estuviera orientada específicamente a un órgano con la competencia que tiene la Redesca. Eh, yo lo que les puedo decir es que esta priorización que nosotros estamos desarrollando está dando lugar a que desde la Redesca estemos elaborando y esperamos poder lograr una aprobación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este año, una guía práctica sobre la implementación de los estándares interamericanos, incluidos los establecidos en la opinión consultiva 32/25, en relación a mujeres y niñas. Y en ese documento vamos a abordar específicamente mitigación, adaptación. Se abordan específicamente, hay cuadros con indicadores, hay varias tablas específicas con lineamientos de política pública, y también se sugieren algunos instrumentos de monitoreo y evaluación para lograr la aplicación de estos estándares específicos en relación a mujeres. Eh, Hemos priorizado en este caso eh, el tema mujeres y niñas, pero y es casual, creo que justo hayamos priorizado este tema, es algo que la persona, que Luciana supiera que estamos trabajando en esto. Creo que es casual, pero nuestro interés es poder avanzar en la implementación de los estándares interamericanos desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a múltiples grupos y con un enfoque interseccional. En forma específica, y estamos trabajando específicamente en una guía práctica para abordar el tema que tú pones sobre la mesa. Soy afortunado por decir que estamos trabajando específicamente el tema, pero tenemos un interés de desarrollarlo de una perspectiva interseccional en relación a otros, a otros grupos. Ah, Gracias, Javier. Ay, disculpa, es sí, que hay una mano levantada, entonces antes de seguir con las preguntas del chat, Matías tiene una pregunta. Si quieres activar tu Sí, micrófono, Matías. sí, muchas gracias Javier por la exposición, eh, muy interesante y me levanta algunas dudas, algunas preguntas, eh, tal vez, sobre todo como para eh, de qué manera se puede relacionar, vincular el trabajo de la relatoría y de la comisión, pero en primer lugar de la relatoría, porque tenemos aquí con el mundo de las organizaciones sociales, periodistas o incluso consorcios de ambos, ¿no? Ambientalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, em, en miras para acceder a ese instrumento público que son las audiencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las características para presentar un caso o los mecanismos para presentar un caso en un territorio X o incluso que afecte toda una región o varios territorios? ¿Cuáles serían las características de este caso y cuáles serían los mecanismos para
poder presentarlo en una audiencia. Bien, perfecto. Creo que tenemos varias preguntas sobre la mesa. Voy a responder primero esta pregunta que hizo Matías. Voy a diferenciar dos cosas, Matías. Por un lado, el sistema de peticiones y casos, ¿no? Que tiene sus propias reglas, se tiene que presentar por parte de la parte peticionaria, representaciones de las víctimas, tiene que haberse agotado las instancias internas, no hay plazos. Es el sistema de peticiones y casos es el que termina luego de una fase ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, termina en un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el final del camino es una sentencia de la Corte. Eso es un tema, pero creo que tu pregunta se refiere a las audiencias temáticas. Las audiencias temáticas, tenemos audiencias temáticas cada vez que hay periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión suele dedicar una semana a sesiones internas y otra semana a las audiencias temáticas. Las audiencias temáticas pueden ser vinculadas a una situación en un país, a una situación en la región. Van a tener distintas características, una audiencia en un caso y en el otro. En el caso de que sea sobre la situación en un país, en la audiencia comparece el país tiene la oportunidad de responder en la audiencia, por decirlo de alguna manera. En el caso de que sea regional, no necesariamente tienen que haber países, sino que se trata de una presentación que hacen las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, movimientos sociales, organizaciones de víctimas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los efectos de informar. Y siempre que hay periodo de sesiones, en forma previa, hay un llamado para que las organizaciones presenten, hagan propuestas de audiencias temáticas, ¿no? Que pueden ser, ya les digo, temáticas generales, temáticas subregionales o una temática en un país. O pueden ser la situación de los derechos humanos en un país, ¿no? O sea, la temática general, pero respecto a un país. Eso da lugar a una audiencia que, ya les digo, es pública, se puede transmitir, se pueden difundir sus resultados, en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite en general un statement, una opinión, y eso puede llegar a ser muy útil desde la perspectiva del trabajo que hacen movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, las relatorias cuando es vinculada a nuestros temas solemos liderar estas audiencias temáticas, solicitar su priorización, etcétera. eh, y es un proceso que tiene carácter competitivo, en el sentido de que se presentan muchos pedidos de audiencia y la comisión selecciona algunos temas vinculados a países como prioridad para cada periodo de sesiones. Espero con eso haber respondido un poco la pregunta. Entonces, lo que hay que hacer es estar atento al llamado que hay antes de cada periodo de sesiones para presentar propuestas de audiencias. Y después, bueno, es fundamental cuando se trata de audiencias de cada carácter presencial, bueno, es siempre conveniente tratar de contar con los recursos, los fondos necesarios para poder participar presencialmente de las audiencias en el país donde se esté desarrollando el periodo de sesiones, que en este caso es Miami, Estados Unidos, con las exigencias de visa que son por todos y todas conocidas. Por eso es importante también poder realizar todo esto con una anticipación y una previsión de recursos por parte de las organizaciones que, que,
que participan del sistema. Sin perjuicio de eso, se puede participar en audiencias de forma virtual y en varios casos las audiencias, por ejemplo, el último periodo de sesiones, las audiencias temáticas fueron 100% virtual, o sea que no tuvieron estas exigencias de tener que contar con recursos extras, si uno quiere participar presencial, o también exigencias vinculadas a visados, etcétera. Traté de ser lo más eh, didáctico posible, también proporcionando algunas informaciones sobre cuestiones un poquito más mundanas que sustanciales, que terminan siendo muy importantes a la hora de pensar usar esta herramienta en las audiencias temáticas. Tenemos todavía 3 o 4 preguntas en el chat. No sé si tienes todavía unos minutos para poderlas responder. Sí, Eh, tenemos. Vale, tenemos una pregunta alrededor el contexto colombiano, donde el Código de Minas no incorpora obligaciones sobre derechos humanos y transparencia corporativa y mucho menos ambiental. Si hay posibilidades de que la Redesca intervenga o emita recomendaciones para una formulación de una nueva ley minera. Luego tenemos también una pregunta ya más dirigida tal vez a las COP alrededor de la participación y decisiones de los pueblos indígenas en estas conferencias. También hay una pregunta un poco vinculada también a la primera en términos de que tiene que ver también, no mentira, esta es sobre empresas, es si hay ya opiniones de la Corte sobre clima y si se ha dado pie a litigios que instrumentalicen de manera judicialmente el derecho de las poblaciones vulnerables ante la emergencia climática, si hay iniciativas en ese sentido, y si hay guías o protocolos sobre debida diligencia para que las empresas respeten y sean sancionadas si violan los derechos humanos. También hay una pregunta alrededor de Bolivia, que al no ser signataria del pacto, la pregunta es la relación con la Redesca, de pronto insistir en lo que mencionaste alrededor de la Corte. Y luego hay un comentario sobre las comunidades en Guatemala que tiene un poco que ver también como con los procesos largos, la sensación como de la dificultad de quienes están intentando que los temas que están generando afectaciones a la salud, a la vida comunitaria, pues realmente tengan eh, como acciones a partir de la CIDH ante la falta de respuesta de los estados. Entonces, tienes ahí un reto para dar respuesta a varias cosas. Sí, son un montón. Vamos a empezar un poco, tratar de ir en orden. En relación a la pregunta de Colombia, Código de Minas, ¿qué puede hacer la Redesca? Bueno, la Redesca puede abordar esto a través de recomendaciones técnicas. Es algo que se puede hacer. Generalmente las recomendaciones técnicas se hacen en el marco de un instrumento que implica un levantamiento de información cuando son de carácter específico, como puede llegar a ser un informe. eh, Ese tipo de actividades mm, requieren varias cosas. Si son informes que tienen visita, requieren la anuencia del Estado. eh, en muchos casos, si son visitas de carácter de asistencia técnica, requieren también una invitación del Estado, una solicitud de esa asistencia. Lo normal, lo regular va a ser recoger información y incorporar recomendaciones en el marco de nuestro informe anual, que va a tener un capítulo sobre Colombia y que aborda muchos temas vinculados a la agenda DESCA en Colombia. En el caso de que ustedes tengan información que les parezca que puede llegar a ser útil, que la relatoría aborde en su informe anual en relación a algún país, lo fundamental es que esa información nos llegue a nosotros para poder procesarla, investigar con un mayor grado de profundidad y tomar la decisión de si se incluye o no se incluye en el monitoreo del informe anual, ¿no? Eso es primero. Segundo, ustedes pueden solicitar o participar en audiencias públicas de la comisión
no voy a decir lo que ya he dicho hace unos minutos. Eso nos permite recibir evidencia, escuchar autoridades, escuchar sociedad civil, formular algunas líneas de cambio normativo, etcétera. O sea que lo que podemos hacer es monitoreo, asistencia técnica, actuación a través de las audiencias públicas. También podemos participar en actividades académicas o promocionales que se organicen en Colombia y que nos inviten a participar. Nuestro enfoque siempre va a estar en el sistema interamericano, la opinión consultiva que reconoce el derecho al ambiente sano del 2017, la de emergencia climática del 2025, el acuerdo de Escazú, del cual Colombia es parte, la normativa sobre debida diligencia empresarial, tanto la nuestra del sistema interamericano, con el informe de empresas y derechos humanos de la propia Redesca y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como los principios rectores de Naciones Unidas. Las herramientas normativas son conocidas y las formas de actuación también son conocidas. Después, si la opinión consultiva 3225 ya está siendo utilizada en litigios, a mí no me queda claro si es una referencia a litigio interamericano o litigio en los países. Y en cualquiera de los dos casos, sí, la opinión consultiva a mí ya me consta de que está siendo utilizada por las partes, ya me consta de que existen algunos pronunciamientos que la citan, no solo en nuestra región. Yo la semana pasada me tocó estar en Ginebra en una reunión sobre derecho al ambiente sano con otras organizaciones de carácter regional y digamos, por su carácter, llamémosle progresista y de avanzada, esta opinión consultiva está siendo considerada y discutida fuera de nuestra región. Y obviamente, como les mencioné ya hace un momento, la idea es que esta opinión consultiva dé lugar a un uso de estos estándares en el marco del, del sistema de peticiones y casos y que en el futuro tengamos casos contenciosos con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aplican estos estándares y estas conceptualizaciones y específicamente este nuevo derecho, el derecho al ambiente sano. Después, creo que la siguiente pregunta que hace referencia a poblaciones vulnerables, no, la siguiente es de Bolivia, eh, que no es signataria del Pacto por el Clima en América Latina y el Caribe. ¿Cómo sería la relación en el marco de la red? ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Eh, En relación a Bolivia, nosotros estamos frente a un país que es miembro de la Convención Americana, ratificó el Protocolo de San Salvador. Desde el punto de vista de las obligaciones de carácter convencional vinculantes, Bolivia tiene Interamericanas tiene una situación de haber asumido las obligaciones. Además es un país que ha eh, no solo ratificado la Convención Americana, sino además ha aceptado la contenciosa, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No entiendo muy bien la pregunta, pero el que no haya sido signataria de un documento de carácter de soft law no tiene ningún efecto desde la perspectiva de las obligaciones de Bolivia respecto de la comunidad internacional. Después, la situación de Guatemala. Bueno, en la visita de In Loco del año pasado de la Comisión Interamericana en Guatemala, desde la Redesca nosotros tuvimos la oportunidad de visitar y conocer la situación
de, de Santa Cruz de Chinautla y, y hemos puesto un énfasis muy importante en la situación crítica de contaminación del río Las Vacas y la situación crítica de contaminación del Motagua en términos generales. Es un tema relevante para nosotros. eh, Pueden verificar esa información en el capítulo de Guatemala del último informe anual. Hemos tenido, hemos sido muy explícitos en la prensa de Guatemala cuando nos preguntaron sobre cuáles eran nuestras principales preocupaciones en relación a Guatemala. eh, y es un tema que le vamos a hacer seguimiento permanente. Y hemos ofrecido al Estado de Guatemala la asistencia técnica para poder abordar la temática de reformas normativas institucionales vinculadas a agua, a protección de recursos hídricos y al tema de los desechos, residuos urbanos y de las empresas vinculados a Motagua y al Río de las Vacas y otros. Así que es una temática sumamente importante. En relación a las instancias nacionales, internacionales y las garantías, nos consta de que hay una, una atracción muy importante y una preocupación muy importante de la comunidad internacional sobre la situación del río Motagua. Hay muchas organizaciones no gubernamentales, mucha cooperación internacional orientada a abordar esta temática, pero esto hay que separar un poco la paja del trigo, ¿no? Por un lado existen organismos internacionales que dan asistencia técnica, apoyo al Estado, etcétera. Por otro lado, hay mecanismos de protección de derechos humanos. Cuando hablamos del sistema interamericano de derechos humanos, de lo que hablamos es un sistema de protección de los derechos humanos que incluye un sistema de justicia, ¿no? Eh, por eso el sistema interamericano de derechos humanos, a través de peticiones y casos, las herramientas vinculadas a medidas cautelares, son claves de esta perspectiva de que las comunidades eh, tengan de alguna manera un justicia, un acceso a la justicia en instancias internacionales. Y no instancias internacionales como la CIDH, como se pone en la pregunta, sino, eh, quiero ser bien explícito, la única, no hay una, no hay más de un órgano que tenga la potestad de dictar una sentencia frente a violaciones de la Convención Americana, ¿no? En Naciones Unidas no existe una Corte de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Te van a encontrar relatorías que lo máximo que hacen las recomendaciones, inclusive en sus sistemas de peticiones. Van a encontrar comités que lo máximo que hacen las recomendaciones en su sistema de examen periódico. Pero solo en el sistema interamericano de derechos humanos van a encontrar que luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría Redesca emita recomendaciones, existe la posibilidad de acceder a la justicia a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, si hablamos de justicia, si hablamos de eh, un proceso que implique una sentencia, una responsabilización de un Estado frente a una violación de derechos humanos, no son tantas las instancias internacionales que están sobre la mesa. Y eso es algo que, más allá de la crítica vinculada a los tiempos que demora la justicia interamericana, que es un tema evidentemente preocupante y respecto al cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos están trabajando en un momento de mucha restricción presupuestaria vinculada a obtener recursos para fortalecer estas áreas críticas. Más allá de esas dificultades y esa crítica que creo que es muy pertinente, eh,
es fundamental tener en cuenta de que estamos afortunadamente frente a un sistema que logra dar lugar a una justicia, ¿no? Una justicia interamericana a través del dictado de sentencias y responsabilización de estados por violación de los derechos humanos. Lejos estoy de decir que estamos en el mundo ideal o cualquier cosa similar. Lo que sí quiero poner sobre la mesa es que contamos con algunas herramientas que son claves y en el caso específico de Guatemala, estamos hablando de un país y de una situación respecto a la cual se han puesto en funcionamiento varias de las herramientas. Ya les digo, visita a trabajo, declaraciones en la prensa, informe anual. Va a haber un informe que se va a publicar próximamente sobre la última visita en Guatemala y esta temática es una temática relevante para la Redesca. Este, Y como les decía, es una temática que por sus características, por ser Guatemala miembro de la Convención Americana y haber aceptado competencia contenciosa de la Corte, puede dar lugar a que las víctimas tengan la posibilidad de recurrir a instancias de justicia interamericana, en el caso de que así lo consideren. Muchísimas gracias, Javier. Yo ya me tendría que retirar. Sí, muchas gracias por tu tiempo. Seguramente van a surgir algunas preguntas y intentaremos hacerlas llegar de manera directa a la relatoría. Tal vez en los comentarios o en la descripción del video podemos dejar también el enlace de la página y los enlaces para los distintos estrategias o mecanismos de comunicación con la relatoría. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron y esperamos de verdad que como que este panorama que nos permitió Javier y el equipo de la Redesca les dé también ideas alrededor de las temáticas de interés y para la cobertura o para las investigaciones que quieran hacer durante la COP y también posteriormente, porque hay muchos temas que tienen que ver con el monitoreo de los compromisos y que no se limitan solo a las 2 semanas de esta conferencia. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todas y a todos. Gracias especialmente, Javier, por tu tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta Hay, luego. hay una pregunta que me parece importante contestar, perdóname que te interrumpa. Claro. Las, preguntan si en las COP los pueblos indígenas tienen decisiones o solo van a escuchar. Yo voy a ser un poquito duro en esta respuesta. Las COPs no son una feria, ¿no? No son un lugar donde se desarrollan eventos. Las COPs son una conferencia de estados partes de un tratado internacional, ¿no? Donde personas que tienen el carácter de representantes de esos estados discuten, presentan sus, sus metas y discuten compromisos. ¿A qué se obligan? ¿No? Y lo hacen dentro de un ámbito donde hay negociación, ¿no? Donde cada uno mm, plantea su posición y negocia con los demás. Eh, Eso es la COP, ¿no? Lo que ocurre es que hay actividades de incidencia de grupos. Bueno, existen otras personas que tenemos la posibilidad, yo si iría, podría tener la posibilidad de participación como observador, obviamente poder estar en las negociaciones, pero no votar ni tener ninguna toma de decisiones, sino como representante de un organismo internacional poder escuchar, hacer algún tipo de incidencia. La misma posición pueden tener otras organizaciones, pero en la síntesis de la COP es que son representantes de los estados que han ratificado un tratado internacional que se reúnen para asumir algunos compromisos, presentar algunas metas, discutir algunos temas que tienen que ver con la implementación de esos compromisos y de esas metas, la operacionalización, etcétera, ¿no? Eso es la COP, ¿no? Todo lo demás es algo que en principio no debería agotarse en sí mismo, ¿no? No es
que es hacer una actividad en el marco de la COP por hacer la actividad, no, desde mi punto de vista, es como, no es conducente. Se supone que en las actividades que se hacen en el marco de la COP tienen que estar orientadas o deberían tener una lógica de tener algún tipo de, llamémosle, diálogo, influencia o, o provocar alguna contribución dentro de de esa estrategia de debates y de temas y de negociaciones en el marco de esta reunión de estados partes. Por eso le decía al principio, no es que sea una feria con actividades, ¿no? Sino que en muchos casos se ve de esa manera, pero no, no es eso, sino que son agendas, actividades que están orientadas o que están en diálogo o que se realizan en el marco de estas reuniones y que de alguna manera tienen o deberían tener vasos, llamémosle, comunicantes entre esas agendas, ¿no? Eso yo creo que es algo que a mí me parece como relevante, Cintia, para mencionar. Esas actividades no son la COP. La COP es la reunión de las autoridades de las representaciones estatales. Lo demás son actividades que se desarrollan en el marco de la COP, que tiene instancias de participación, que en muchos casos son promovidas por el Estado anfitrión de la COP, pero que de alguna manera eh, ofician como, como satelitales, llamémosle, o con desde una lógica instrumental respecto de esas discusiones. No sé si estoy siendo claro, pero tampoco tengo mucho tiempo, pero creo que es importante identificar qué es la COP, ¿no? La COP es eso. Lo otro son actividades que suelen tener una lógica, ya sea de promover determinadas agendas para que tengan una mayor visibilización o tener una lógica de incidencia o lo que fuere. La sociedad civil hace generalmente actividades de incidencia, por eso pongo el ejemplo de incidencia. O actividades que promueven determinada reflexión sobre determinado tema. Este, pero no, la lógica sería que esas actividades tuvieran un cierto diálogo o que tuvieran una cierta utilidad desde la perspectiva de lo que se está discutiendo en una COP. Muchísimas gracias nuevamente a Muchas quienes nos gracias, Javier. acompañaron y a ti, Gracias a Javier. ustedes. Hasta luego. Muy bien. Feliz tarde. Chao.